entrar. Suéltame. Te voy a matar aunque sea lo último que haga. Suéltame. Tu reinado llegó a su fin, Casillas. Llévensela. ¡No dejen! Y aquí voy a esperar a que su papito venga por ella. ¿Qué pasa? Unos vatos se llevaron a la Rutila. ¿Y sabes qué? Esos perros se pudieron haber llevado a mi Laura y a mi nena. ¡Vamos a perros! ¿Y la Ruti qué pasa? Es un vato que la vio encapuchada, una morra, me imagino que es la Rutila, no sé. Está la camioneta de mi jefe, pero ni rastro de él. Ni modo que se lo haya tragado de la tierra, prima. ¿Quién fregados pudo haber hecho esto, primo? Tengo una idea, prima. Mi jefe se los echó a todos, hasta el último. Pero en este business, prima, hasta el último momento no sabes cómo te va a llegar el golpe. ¡Dense prisa! ¡Sigan buscando! Tenemos que encontrar todo lo que Aurelio dejó. Familia piensa que estoy en Tamaulipas, así que hay que aprovechar. ¡Órale! ¡Escarbándole, escarbándole! Ahora se fue por su propio gusto, primo. Espero lo puedas entender. La Santita y yo vamos a estar bien. Siempre vas a ser su papá. Mi general, ¿cómo va el plan? No tienes nada que preocuparte. No vayas a fallar, Gancho. Te sacamos de prisión para que acabes con ellos uno a uno. Hoy inicia el fin de los Casillas. Estos son los tres capos que controlaban el país. Aurelio Casillas, el señor de los cielos, controlaba el centro y el sur. El Chema Venegas, su familia controla Sinaloa. Y el Mayoral, dominando la sierra. Poco a poco han ido cayendo. Uno preso, el otro débil, y el último desapareció hace un año. Pero con ellos no se acaba el narco, porque cada uno de ellos tiene sus herederos. Leo Venegas y los Chemitas, el Gancho y los Mayorales, Ismael Casillas, por supuesto, la dinastía Casillas. Estos, peleando por el territorio, tienen sometido a nuestro país. Y yo los quiero acabar a todos, porque voy a limpiar este mundo del narco. Ya está todo listo, perrillos. Lúchase que tenemos poco tiempo, arpa. Todo va a salir al tiro, primo.
Estoy acá. Tomando posición en lo alto. Castures en posesión. Ya las flores llegaron a México. Están en el contenedor. Supongo que el trámite ya te lo sabes. Las flores tienen que estar en la hora indicada. Ahora solo faltas tú. Quiero a mi jefe y a Rutila de regreso. ¿Estamos? El trato, Ismael, es que las flores estén en el lugar indicado. Y esa parte del trato todavía no la cumples. Marca el Isidro. Ya párale con tu juguetito. ¿Lo vas a traer de regreso, carnal? Te hice esa promesa, hermano. Ahora ponte trucha. No hagas nada hasta que yo te diga. Ismael lo va a resolver. Él va a solucionar lo que pasó con mi papá. Mi hermano dice que lo tienen secuestrado igual que mi hermana. Miren, vatos, yo lo único que quiero es seguir los pasos de mi jefe. Nunca voy a ser el señor de los cielos, pero al menos seré su hijo y eso bastante orgullo me da. Della settimana della moda di Milano è stata caratterizzata da polemiche. Tra i flash e le grandi attese, Elizabeth Cordero è protagonista di una delle sfilate più attese della stagione. Però, chi è davvero questa donna? Cordero non è soltanto un influencer di lifestyle con milioni di follower su sociali. Il suo nome è stato, in passato, legato al mondo del narcotraffico. Levanta la cara, mijita. Sonríe. Te dije que al igual que los otros, Ismael Casillas iba a caer. Ya debe de estar en el lugar indicado. Es todo tuyo, general. Solo te tomó 12 largos meses cumplir con tu palabra.
¿Quién iba a decirlo? El hijo de Aurelio resultó más difícil de atrapar que su propio padre. Déjame el resto a mí, gancho. Tengo el arma perfecta para atrapar a Ismael. Desde muy temprano me encargué de todo. ¡Casillas! El general te está esperando. ¿Usted cómo me dejaron para el desfile? ¿Verdad que quedé bien guapa? A ver, vamos a preguntarle a Costilla. ¿Cómo quedó, mamá? ¿Te gusta? A ver, cuéntale a todos los elefants. ¿Cómo me gustaría transmitirle la emoción que se está viviendo esta noche? Estamos aquí en Milán, abriendo la pasarela del Fashion Week de Milán. Hoy salgo al mundo como Elizabeth Cordero, la modelo. Una mujer empoderada, libre. Y abriendo la pasarela del Fashion Week de Milán. Ustedes saben que este siempre ha sido mi sueño. Levanta la cara, mija. Sonríe. Querido Víctor Casillas. General Cifuentes, Tiberio me dijo que quiere hablar conmigo. ¿Sí es? ¿Para qué soy bueno? Tengo una sorpresa. No me gustan las sorpresas, así que el grano. Ah, pero esta sí te va a gustar. Adivina a quién vas a tener el gusto de conocer. Casillas. El mismo que mató a tu hijo. Tu sobrino. Por fin llegó el día que tanto estabas esperando. Vámonos.